Ok, entonces, vamos a continuar a partir de aquí, por favor. Tenemos entonces en pantalla un hidrómetro. Les decía que era similar a un termómetro, que tenía una especie de escala precisamente, y lo que detecta realmente el tamaño de la partícula es la punta. El instrumento es sensible, precisamente es en extremo sensible, y pues cuando detecta el movimiento o el paso de una partícula, lo que hace es comenzar a graduar. Si nosotros vemos aquí tienen uno dentro de una probeta precisamente, y bueno, el procedimiento es este que nosotros describimos en la muestra anterior. Recordemos que el análisis con hidrómetro se realiza para cuando yo tengo partículas extremadamente pequeñas. Muy bien, entonces continuamos con nuestras diapositivas en la parte de acá. Ahora sí, tengo dos tipos de prueba, son con las que voy a iniciar entonces mi análisis de muestras. ¿Qué pasa con el límite de consistencia? Para comprender lo que son los límites de consistencia, entonces, es necesario nuevamente que nosotros tengamos en cuenta algunos conceptos básicos. ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, yo voy a tener algo que se llama superficie específica. ¿Y qué es mi superficie específica? Bueno, pues me dice que está definida como el área total superficial entre la masa unitaria. Nuevamente, vamos a descomponer esto para entenderlo. Cuando yo hablo de algo unitario, estoy hablando de una unidad. ¿Qué quiere decir una unidad? Bueno, yo puedo hablar de un metro, puedo hablar de un gramo, puedo hablar de un litro, puedo hablar de un metro cúbico, puedo hablar de un metro, perdón, un metro cuadrado, un metro cúbico, puedo hablar de un kilogramo, de un newton, y eso sería unitario. Es decir, yo voy a dar una proporción. ¿Qué es una proporción? Algo que esté relacionado a mi unidad. Por ejemplo, cuando preguntan, ¿cuánto cuesta el metro de aplanado? Si yo estoy preguntando el metro de aplanado, quiero saber cuánto me van a cobrar por cada metro cuadrado. Estoy dando una razón unitaria precisamente, es decir, el precio en base a un metro cuadrado. Si yo pregunto cuánto cuesta el metro de arena, yo sé que se refieren a un metro cúbico de arena, entonces es cuánto cuesta el metro cúbico de arena. Muy bien. Si yo digo masa unitaria, la unidad con la que yo mido la masa, pues básicamente estoy hablando de peso, que podrían ser kilogramos o podrían ser gramos. Si estoy en el sistema internacional y si estoy en el sistema inglés, yo podría decir libras o podría decir kilolibras, tal vez, en fin. Entonces, yo ya estoy hablando aquí de que me va a dar ¿qué? Masa, es decir, un peso por unidad, precisamente. Nuevamente, dice, definida como el área total entre la masa unitaria. Traducción, me está diciendo metros cuadrados o una unidad de superficie entre una unidad de masa, que aquí podrían ser kilogramos, o podrían ser gramos, o podrían ser libras. Básicamente es de lo que me está hablando esta partecita de acá. Muy bien. La siguiente, consistencia. ¿Qué es la famosísima consistencia que hemos venido repitiendo? Bueno, representa la mayor o menor resistencia, me habla de resistencia entonces, que el suelo ofrece para cambiar de forma. Y está en función del contenido de agua y de la mineralogía de las partículas. Se relaciona con las fuerzas de atracción entre partículas. En pocas palabras, yo tengo una muestra de suelo. Esta muestra de suelo, yo tendría que dar una unidad de superficie. Yo aquí puse metros cuadrados, pero puedo decir centímetros cuadrados. Por este centímetro cuadrado que está aquí, esto es solamente un centímetro cuadrado, ¿cuánta masa está conteniendo? Es decir, ¿cuántos gramos está conteniendo? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para determinar si su consistencia es mayor o es menor. Acuérdense del ejemplo que yo decía de tomar en un puño, un puñado de arena.
precisamente seca y un puñado de arena mojada. Ahora quiero que se imaginen este mismo experimento si nosotros en lugar de arena tuviéramos barro o tuviéramos arcilla o tuviéramos algo similar al tepetate mezclado con agua, lo tengo en la mano, aprieto y lo suelto. Les aseguro que si es arcilla o que si es barro, va a mantener su forma. Y va a pasar mucho tiempo antes de que se desmorone. ¿Por qué? Porque el barro, la arcilla es básicamente nuestra materia prima para hacer adobes, por ejemplo. Lo cual el material ya me habla en sí de que tiene una consistencia de mayor resistencia. ¿A qué? A que precisamente el suelo cambie de su forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Me falta el tercer término, que es plasticidad. Y me dice que la plasticidad se puede definir como la propiedad para cambiar de forma bajo la acción de esfuerzos aplicados. Es decir, yo le voy a aplicar una fuerza aquí a esta muestra de suelo. ¿Cuál fuerza? Puede ser compresión. ¿Por qué compresión? Porque si yo le estoy poniendo encima un edificio y esto es un pedazo de suelo, pues la estoy comprimiendo. Puede ser un esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque a lo mejor en lugar de poner una zapata aislada, perdón, en lugar de poner una losa de cimentación, decidí poner pilotes o zapatas aisladas y entonces la carga se concentra en un solo punto, lo cual se convierte en un esfuerzo cortante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ok? Em, Bajo la acción de esfuerzos aplicados sin variación volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse, además de mantener la nueva forma al cesar la aplicación de los esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta muestra no se puede agrietar, porque si se agrieta, entonces ya llegamos a su límite de consistencia. Entonces, es antes de que se agriete, yo debo de poder aplicarle un esfuerzo, cualquiera de estos, más muchos otros que se pueden presentar, y lo que más va a suceder es que esta muestra se va a deformar, es decir, en esta zona donde yo le estoy aplicando el esfuerzo, puede ser que presente un hundimiento y que cuando yo retire la fuerza, mi muestra va a seguir manteniendo este hundimiento. Entonces, también me habla que el límite de consistencia puede ser que esté más asociado en lugar de edificaciones, ¿a qué? A trazos carreteros. ¿Por qué? Porque en una carretera mis cargas no son fijas, es decir, mis vehículos que están circulando por ahí no se mantienen aquí, sino que están en tránsito todo el tiempo. Por lo tanto, yo debo de ser capaz de considerar los posibles esfuerzos que se puedan presentar precisamente debido a pesos o a esfuerzos que van a estar desplazándose. Pero bien, ustedes saben que yo tengo situaciones ajenas que pueden ocasionar estancamiento del tránsito vial y de pronto un tráiler de 80 toneladas se puede quedar parado aquí durante horas o incluso días si es que hablamos de una descompostura o que estos casos muy extremos de que se les cayó si estaban trasladando una ballena o una sección de estas precoladas que tuvieron algún tipo de problema con eso, bueno, el tráiler puede permanecer ahí días. Entonces, ¿qué puede pasar con la parte que yo tengo abajo con mi compactación? Bueno, es por eso que yo debo de tener en cuenta entonces mi límite de consistencia del material que yo voy a utilizar precisamente para crear mi capa, mi base, mi subrasante y todo lo demás que tengo en la parte de abajo. ¿Por qué? Y ustedes seguramente lo han notado si manejan, sobre todo, cuando son pasajeros también se siente, pero bueno, puedes ir como más distraído. Cuando manejas, finalmente, seguramente les ha tocado en algún momento pasar por pequeños hundimientos en la carretera, donde nunca llega a ser un bache, pero sabes que siempre está ese hundimiento ahí, que cuando pasas ahí se siente tal cual la deformación. Ahí estoy teniendo una deformación plástica. ¿Por qué? Porque está manteniendo la deformación y por más que arreglen ese bache y que cada año lleguen y corten y vuelvan a pisonar y demás, esta deformación se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la plasticidad del suelo. Muchas veces ni siquiera con la capa donde nosotros hicimos el mejoramiento
deformamiento, sino con lo que está en la parte de abajo. Y entonces esta deformación se pasa a todos mis niveles y se mantiene y permanece, ¿de acuerdo? Ok, me voy entonces a mi siguiente diapositiva. Y me dice lo siguiente. Un suelo exhibe un comportamiento plástico en un intervalo de contenido de agua, desde un límite inferior hasta uno superior. A esto se le denomina plástico o líquido, respectivamente, los cuales se conocen también como límites de consistencia o límite de Atterberg. Muy bien. Pregunta de examen. Yo les puedo preguntar, definan por favor qué es el límite de consistencia, o les puedo poner qué es el límite de Atterberg, o les puedo preguntar qué es el límite inferior o superior, ¿de acuerdo? Y ustedes me tendrían que contestar básicamente lo que ahorita estamos viendo. Para determinar los límites de consistencia, se emplea la fracción de suelo que pasa por la malla número 40, que estoy hablando de punto 425 milímetros, y se realiza mediante dos procedimientos. ¿Cuáles son estos dos procedimientos? Yo tengo el método de Casagrande y tengo el método de cono. Ok. Denme un segundo nada más, por favor. Déjenme ver algo. Es que antes de irme a estos, déjenme ver si aquí está. Los límites de Atterberg definen el rango de humedades en el que determinado suelo tiene un comportamiento plástico. Los más usados corresponden al límite líquido y al límite plástico, de los cuales se obtendrá el índice de plasticidad. El ensayo para la obtención del límite líquido se efectúa en el laboratorio de acuerdo a la norma UNE 103-103-94, que normaliza el procedimiento de Casagrande y para lo que se requiere el empleo de la cuchara o aparato que lleva su nombre. Este consiste en una copa metálica que se deja caer sobre una superficie dura de características específicas. Se parte de una muestra alterada de suelo, cuarteándola en porciones representativas y en cantidad suficiente para obtener aproximadamente 200 gramos de su fracción fina. Tras esparcir la fracción seleccionada en una bandeja, se introduce en una estufa a temperatura inferior a 60 grados el tiempo necesario para su secado, de modo que se pueda desmenuzar totalmente. Una vez seca, la muestra se vierte en una bandeja de mayor tamaño para pulverizarla con ayuda de una maza de goma, cuidando de no destruir los granos individuales. El producto pulverizado se pasa por el tamiz UNE 400, que retira las partículas de más de 0,40 milímetros hasta conseguir unos 200 gramos de su fracción fina inferior al tamaño de la arena. Esta fracción final, una vez humectada, será la que servirá para realizar el ensayo. Se añade agua destilada y se amasa la muestra con ayuda de una espátula hasta alcanzar un grado de humedad próximo al de su límite líquido, pero por debajo de este. Para lograr una buena homogeneidad, se dejará reposar durante al menos 2 horas, protegida contra la desecación. Con la cuchara de Casagrande en la mano y con ayuda de una espátula, se compacta en su interior una porción del suelo preparado, formando una superficie lisa de unos 10 milímetros de espesor máximo. A continuación, se hace un surco lineal con el acanalador de Casagrande.
Alternativamente, en suelos poco plásticos se suele utilizar el acanalador hueco de Orangi y en suelos turbosos el acanalador curvo ASTM. Una vez situada la cuchara en la máquina, se procede a su golpeo desde una altura de 1 centímetro y con una cadencia de 2 golpes por segundo, hasta que los labios del surco se unan por el fondo en una distancia de 13 milímetros. En nuestro caso, se han requerido 30 golpes. La humedad que tenía la muestra se determina por medio de una termobalanza. Introduciremos en la misma una porción de entre 10 y 15 gramos de masa tomados del fondo de la cuchara. El aparato calcula automáticamente el peso en seco de la muestra y su porcentaje de humedad, que en este caso fue del 25,29%. Todas estas operaciones se repiten con otra muestra cuya humedad esté por encima de la presumida para su límite líquido. En este segundo caso, se ha obtenido un 26,95% para 18 golpes. Las dos determinaciones se llevan a un gráfico en el que en abscisas se representa el número de golpes y en ordenadas el porcentaje de humedad, ambos en escala logarítmica. Este gráfico está atravesado por una recta probabilística con pendiente de menos 0,117. Trazaremos una paralela a la misma entre las dos determinaciones efectuadas. El punto de corte correspondiente a 25 golpes expresa el límite líquido buscado, que en este caso es de 25,9. Con este ensayo hemos obtenido el límite líquido del suelo estudiado, que determina el contenido de humedad entre los estados semilíquido y plástico. Ok, quería que vieran precisamente el video porque más que yo se los pueda contar, creo que es mejor que ustedes puedan ver precisamente el procedimiento de cómo se realiza el método de Casagrande. Les estoy dejando también ahorita el video en el WhatsApp para que ustedes lo puedan volver a ver con mayor calma o que se escuche mejor el audio o cualquier situación que ahorita no pudiéramos haber percibido. Déjenme regreso. Estábamos aquí en Casagrande. Bueno, entonces, para determinar el límite líquido por este método, que es un método que existe desde 1948, básicamente consiste en que vamos a utilizar la copa de Casagrande, que es una media esfera, por así decirlo, y ustedes ya vieron el procedimiento. Lo que sucede con la copa es que se coloca la muestra. Esta muestra ya pasó como por un proceso, vamos a llamarle como de cernido, donde vamos a utilizar, nos decía que este tamaño de partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que recolectar suficiente muestra. ¿Para qué? Para que yo alcance a extraer de esta muestra este tamaño de partícula. Le voy a poner aquí 40. Déjenme. Para obtener una muestra de este tamaño de partícula de al menos 200 gramos, que es lo que se va a colocar en la copa, precisamente. Se va a realizar la ranura. Ya vieron los dos tipos de instrumentos que se pueden utilizar. Una que tiene una forma de especie de cuña, precisamente, como si fuera una cuestión así, y la otra que tiene tal cual una base como triangular, así, para realizar esta separación. Y comienza la parte del movimiento, del golpeteo, precisamente, ¿para qué? Para hacer que se desmorone precisamente la muestra y pudiéramos apreciar finalmente como esta deformación que se generaba como así, hasta que alcance 13 milímetros. Se utiliza un vernier para determinar la distancia precisamente aquí, que ya llegue a los 13 milímetros. Y entonces sí, ¿qué sucede con eso? Se llevaban la muestra a dónde? A una termobalanza, dijeron, precisamente para determinar su porcentaje de humedad. Muy bien, después de aquí nos vamos a pasar a realizar un método analítico por medio de unas gráficas precisamente que ahorita vamos a ver, que vienen un poquito más adelantito.
Pero sería mi segunda etapa de prueba. Entonces, la primera es analizar un análisis ya sea con hidrómetro o un análisis con malla. Una vez que ya realicé el análisis con malla, me puedo pasar a realizar el método de Casagrande para determinar su límite líquido. Y bueno, tengo otra prueba. ¿Cuál es mi otra prueba? Bueno, ahorita la vamos a ver. Me paso acá, sigo en el método de Casagrande, ¿de acuerdo? Aquí está nuestra gráfica precisamente donde nos dice que en las Yes yo voy a tener mi contenido de agua en porcentaje. Nosotros ya sabemos calcular esto, cómo se calculaba con la letra W, precisamente, entonces yo ya sé obtener este dato que me habla del porcentaje de humedad contra el número de golpes. Bueno, pues sí necesito precisamente vamos a llamarle el dispositivo de Casagrande precisamente para poder realizar pues este ensayo. Me dice que la muestra al principio del ensayo va a tener esta forma y después del ensayo va a tener esta forma. Aquí está la espátula, aquí están sus dimensiones y características y aquí también me dice cómo debe estar calibrada precisamente la máquina. Entonces, yo aquí voy a tener nuevamente 4 conceptos más, ¿de acuerdo? Voy a tener el límite líquido, voy a tener el límite plástico, el índice de plasticidad y el límite de contracción. ¿Qué es el límite líquido? Bueno, se define como el contenido de agua para el cual la ranura se cierra en una longitud de de 12.5 milímetros a los 25 golpes. Entonces, aquí está básicamente mi límite líquido definido. El plástico se determina rolando una porción del suelo hasta que alcance un diámetro de 3 milímetros. Si con este diámetro el suelo se empieza a romper en pedazos, se dice que el suelo está en un límite plástico. Recuerden que para que esté todavía dentro de su límite plástico, la muestra no se puede fracturar, no se puede ranurar. Una vez que la muestra se fractura y se comienza a desmoronar, ya no estoy en el índice, ya no estoy en el límite plástico, ya superé su plasticidad. Entonces, precisamente este es mi límite. ¿Y cuál es el índice de plasticidad? Es la diferencia entre límite líquido y límite plástico. Esto lo vimos al inicio del video, donde les indico una fórmula que dice que el índice de plasticidad va a ser igual a tener el límite líquido menos el límite plástico. Recuerden que la W es en inglés de water, precisamente, y bueno, las letras chiquitas hacen referencia a líquido y a plástico. Muy bien. ¿Y cuál es el límite de contracción? Es el contenido de agua que saturaría, que era saturar, inundar de agua, que todos sus vacíos, todos sus huequitos van a quedar llenos de agua, a un suelo contraído por secado y no independiente de los líquidos, perdón, de los límites líquidos y plásticos. Es decir, una muestra que ya pasó por un proceso de secado, yo le tengo que agregar suficiente agua para que llegue a su límite de saturación y ahora sí, poder determinar su límite de contracción. ¿Cuál es el límite de contracción? ¿Cuánto va a disminuir la muestra cuando yo le retiro el agua? Cuando tiene el agua va a tener un volumen y cuando yo le quite precisamente el agua, lo que va a suceder con esas partículas es que se van a reacomodar y seguramente su volumen va a disminuir. Entonces la muestra se está contrayendo. Ese es el límite de contracción, ¿de acuerdo? Ok. Este es el método de Casagrande. Me voy al el siguiente método, que es el otro tipo de prueba que tenemos, que es el método del cono. Ahora déjenme, voy otra vez a la parte de acá. No, este es también Casagrande. To determine the moisture content of soil, we're going to need the following equipment. Ok, ahorita les describo yo el procedimiento, quiero que lo vean más y ahorita yo les digo cuáles son las etapas, el video está en inglés, pero bueno, va hablando suficientemente despacio como para que le podamos entender, pero si no yo ahorita hago algunas puntualizaciones al respecto. To determine the moisture content of soil, we're going to need the following equipment: a scale, a Proctor mold, plastic bottle, sand cone, base plate,
trowel, and the evaporating dish. The first calculation we need to make is to determine the dry weight of the sand being used. For this, we need to first find the weight of the empty Proctor mold. We get 3.788 kilograms. We'll refer to this weight as W1. Now we must fill the Proctor mold level to the top with dry sand. Now we weigh the full Proctor mold. We get 5.219 kilograms. We'll refer to this figure as W2. We need to know the volume of the Proctor mold. In other words, how much sand can it hold? This volume is 0.00095 cubic meters, or V1. When we take W2, the combined weight, and subtract W1, the mold's weight, we then divide that value by V1, the volume. We get approximately 1,506.3 kilograms per cubic meter. That's the dry unit weight of the sand. The next calculation to make is to determine the weight of sand needed to fill the sand cone. The first thing to do is weigh the entire assembly of the sand cone and the bottle filled with dry sand. We get 7.076 kilograms. We'll refer to this weight as W3. Next, we make sure the cone's valve is shut. We invert the cone. Then the valve is open so that a full cone of sand is released. The valve is to be closed again. Now we weigh the full assembly. We get 5.378 kilograms. We'll refer to this weight as W4. We can now determine the weight of sand required to fill the sand cone by subtracting W4 from W3. We get 1.698 kilograms, and we'll call that figure WC. Out in the field, we must first secure the base plate to a level area of ground. We now dig a hole about 10 to 15 centimeters deep. As you are digging the hole, put the retrieved soil into the plastic bag in order that the soil does not lose moisture. With the valve closed, turn the bottle and cone assembly upside down and place the cone in the center hole of the base plate and open the valve so that sand flows. After flow of sand stops, close the valve and pick the assembly up. The sand in the cone will be poured into the base plate. Back in the lab, we now weigh the complete assembly again. The weight is 3.529 kilograms. This is what we will call W5. If we take W3, the weight of a full sand cone assembly, and subtract W5 and WC, and divide it by the dry unit weight of the sand, we get the volume of the whole, which is approximately 0.00122 cubic meters. We'll call this figure V2. Our final calculations will require another series of weighing. We'll start with the evaporating dish. It weighs 0.462 kilograms. We'll call this W6. We then put all of the collected soil into the dish and weigh this. We get 2.723 kilograms. This is W7. Next, we put the evaporating dish and wet soil in the oven. After 24 hours, weigh it again. We get 2.621 kilograms. This is W8. Now we have all the data we need. We can calculate the moist unit weight of the soil by subtracting the dry weight, W8, from the wet weight, W7, and dividing that number by the volume of the whole, V2. We get 83.6 kilograms per cubic meter.
To calculate the water content, subtract W8 from W7 again. This time divide that by W8 minus W6. We get 4.72%. To determine the moisture content of soil, we're going to need the following equipment: a scale. Ok, les estoy colocando el otro video en el WhatsApp también para que lo puedan ver con mayor detenimiento. Y bueno, vamos a ver entonces qué nos describe precisamente el método del cono. Y nos dice lo siguiente. Nuevamente, el método me sirve para determinar límites líquidos y límites plásticos, que es lo que nosotros queremos saber hasta ahorita, porque entre ambos me va a ayudar a determinar mi índice plástico y básicamente qué es lo que yo quiero saber, mi límite de consistencia, ¿de acuerdo? Ok. Nuevamente vamos a describir algunas partes. Me dice que yo requiero de un cono metálico. Denme un segundo. Tenía por acá otro. Aquí está. Para que veamos precisamente las partes de lo que ahorita ustedes estaban viendo en el video, que como estaba modelado, bueno, era difícil identificar los materiales. Yo tengo la placa que se fija al suelo, precisamente. Tengo el cono que tiene una especie de válvula que permite la apertura y que baje la arena. Tengo la charola y los tamices. Y bueno, tengo por acá también una charola para recolectar precisamente mi muestra. ¿Qué instrumentos voy a necesitar? Esta como cuchara, que puede ser una palita, que básicamente para qué me sirve, para recolectar la tierra, precisamente. Tengo un cincel para picar o para aflojar el suelo y pues el mazo, ¿de acuerdo? Ok, esta es la herramienta que yo necesito para realizar la prueba del método del cono. Y bueno, ustedes ya vieron que esta es una prueba complementaria, que se van a hacer unos muestreos en el campo y otros se tienen que realizar en el laboratorio. En algunos momentos hay laboratorios de mecánica de suelo que montan su campamento en el sitio. ¿Por qué? Porque finalmente pensemos que estén abriendo una carretera, o ahorita, el famosísimo Tren Maya, que va a pasar a través de la selva al sur de nuestro país, pues no pueden estar haciendo muestreo, yéndose hasta el laboratorio y regresar y todo este procedimiento que nos explicaba el video. Entonces, se montan los campamentos de obra precisamente y en el campamento de obra se monta el laboratorio, pero sí se tiene que tener mucho cuidado de los instrumentos. No sé si ustedes notaron en el video anterior que donde estaba la termobáscula y donde tenían toda la parte de los aparatos, tenían letreros que decían no tocar o no mover. ¿Por qué? Porque cuando yo muevo estos instrumentales, precisamente se pueden descalibrar. Y si están descalibrados, bueno, mi medición pues no va a ser como la más adecuada precisamente para obtener resultados confiables. Ok, me regreso entonces acá a nuestra presentación y decía lo siguiente. Consiste en un cono metálico con un ángulo de 30 grados y el peso total debe ser de 80 grados, el cual está suspendido arriba y en contacto con la muestra. Para determinar el límite líquido, el cono se libera de su freno por 5 segundos y se mide la penetración en milímetros. En pocas palabras, yo quiero saber cuánto logró caer al hueco que rascan en el suelo precisamente.
El contenido de agua correspondiente a una penetración de 20 milímetros define el límite líquido. Generalmente resulta difícil efectuar la medición en una sola lectura, por lo que se realizan varias y se ajusta en una línea recta. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que hacer varias veces la prueba y una vez que ya realicé varias veces la prueba, voy a tener que estandarizar los resultados. Sinceramente no me acuerdo, en algún momento revisé su plan de estudios, no sé, no recuerdo si ustedes llevaron probabilidad y estadística. Si lo llevaron, me entenderán precisamente a qué me refiero. ¿Qué sucede con el muestreo? Yo tomo una serie de muestras necesarias. ¿Qué lo determina? El tamaño de mi muestra, precisamente, para saber cuántos estudios tengo que realizar y luego de todas esas muestras que se hicieron, yo voy a eliminar el resultado más alto, el resultado más bajo y voy a promediar las que se encuentran en el rango precisamente entre el límite más alto y el límite más bajo. Y con estos resultados que quedaron a la mitad son con los que voy a estar trabajando. ¿Cómo hago la estandarización o precisamente obtengo la media de todos estos resultados a través de una gráfica? Aquí lo que yo voy a hacer va a ser graficar y ahorita viene la gráfica, me dice que todo lo que permanezca debajo de cierto límite, bueno, es lo que me va a ayudar a definir el límite líquido de esa muestra. El límite plástico se determina repitiendo la prueba con un cono de la misma geometría, pero con un peso de 240 gramos. ¿Qué tiene que ver el peso del cono? Bueno, que cuando yo lo coloco en esta posición, estoy agregando presión atmosférica que se ve amplificada. ¿Por qué? Por el mismo peso del cono. Entonces, lo que hago o lo que va a suceder, el efecto es que la caída de la muestra va a ser o más lenta o más rápida. ¿De acuerdo? Aquí tengo la fórmula nuevamente para determinar precisamente el límite plástico. Ok, me voy a la diapositiva de las gráficas. Aquí está el método del cono entonces.